Hola, muy buenas noches. Es un placer saludarte. Le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de contactarnos a través de la red en esta noche. Y hoy estamos reunidos para analizar conjuntamente con otra pareja de amigos, ministros, un tema que consideramos de suma importancia en este tiempo y en general siempre para un hijo de Dios. Hoy estaremos hablando acerca del tema que se conoce como el reposo de Dios. Y para ello tenemos unos invitados con los cuales estaremos compartiendo este tiempo, unos grandes amigos. Dios nos dio el privilegio de conocerlos hace algunos años, una pareja ministerial que Dios ha usado mucho y seguirá usando, y ellos son el pastor Ibar y la pastora Patti Aguilar, esta pareja de ministros que radican físicamente en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, líderes de la iglesia Vino y Aceite. Les damos la más cordial bienvenida esta noche, pastores. Pues gracias por haber aceptado la invitación de unirnos a meditar un tiempo en la palabra de Dios para sacarle provecho y ser edificados. Les damos la más cordial bienvenida, un saludo y muchas bendiciones en esta noche. Muchas gracias, profeta. Muchas gracias por la invitación. Creemos que va a ser un buen tiempo, ¿verdad? Donde vamos a estar compartiendo la palabra de Dios y nos sentimos muy honrados en poder tener esta invitación por parte suya, ¿verdad? Y creemos que pues, va a ser de gran bendición para todos los que nos escuchen en estos días. Amén, amén. Bueno, pues vamos a entrar en materia, ¿no? O sea, dijimos el tema que queremos hoy analizar es acerca del reposo de Dios. O sea, un tema que quizás hemos escuchado, mucha gente lo ha escuchado predicar en algún momento o ha escuchado algo. Vamos a empezar comentando qué podemos entender cuando escuchamos el concepto reposo. ¿Qué significa para nosotros? ¿Cómo podemos aterrizar ese concepto en nuestra vida? ¿Cómo podemos decir que estamos viviendo o cuáles son los síntomas de vivir algún tiempo de reposo? ¿Qué podrían ustedes, pastores, empezar hablando sobre este tema, sobre este concepto? No quiero dejar el lugar a mi esposa que comience. Bueno, pues reposo creo que hace referencia a un tiempo que después de un trabajo que se hizo, se entra en un descanso, ¿no? Y bíblicamente habla de un reposo. Y comentando con mi esposo, preparando esto, comentábamos que es bien importante saber que hay reposos físicos y reposos espirituales, ¿verdad? Amén. Y en la palabra tenemos promesa de ambos, un reposo aquí en la tierra descansando en Dios y un reposo que vendrá ya en la eternidad, ¿no? Entonces, creo que el concepto hace alusión de que después de un tiempo de algún trabajo, alguna labor, podemos entrar al reposo o al descanso que Dios tiene para nosotros. Exacto. Adelante, pastor. Sí, es un tiempo, ¿verdad? Bien lo decía mi esposa, es un tiempo de descanso, es una pausa después de haber realizado una tarea, un trabajo. Y existen, ¿verdad? Nosotros los cristianos sabemos que cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, pues entramos a un tiempo de reposo espiritual, pero también estamos enfocados más en lo eterno, en lo que nos espera poder entrar en ese reposo eterno a través de la sangre de Jesús. Sin embargo, ¿verdad? Aquí todavía seguimos haciendo obras, aquí todavía seguimos trabajando, ¿verdad? Hay todavía cierto tipo de complicaciones por las cuales Dios, a través de esa paz, también podemos descansar en Él. Qué interesante esto que ustedes comentan, porque cuando una persona está en un tiempo de reposo, podemos entender que una persona entra a un estado de quietud, entra a un estado en el cual, digamos, no hay tanto movimiento, es un estado en el cual descansamos de algo y descansamos en algo o en alguien, ¿no? Entonces, hablar de una persona que está en un tiempo de reposo es una persona que está desconectada de ciertas actividades, una persona que está despreocupada de ciertas cosas, una persona que entra en un estado de paz, en un estado de quietud, y empieza quizás a dejar de afanarse y de preocuparse de aquello que quizás había venido haciendo, como ustedes bien comentan, y que hoy ya no es necesario estar ocupado en esas obras,
sino que estás descansando, estás reposando, estás confiando. Es un tiempo que se escucha sumamente interesante, ¿no? Un tiempo de reposo para nosotros. ¿Cuántas veces no como humanos y como hijos de Dios requerimos y sentimos el deseo de estar viviendo un tiempo así? Un tiempo de descanso, un tiempo en el cual podamos sentirnos tranquilos, confiados. Amor, ¿qué piensas tú de esto? Hay algo que a mí me llama mucho la atención de todos los salmos, y es precisamente cuando hay muchas frases donde el salmista está poniendo su descanso y su confianza en el Señor. Y uno de los salmos que a mí más me cautivaron en este tiempo que estaba meditando en esto, está en el Salmo 62, 1 al 2, dice: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Aquí David, entendemos que ya estaba siendo rey de Israel, y aún a pesar de que tenía todas las funciones como rey, aún así, él vivía en un reposo con Dios, porque no tiene que ver, no necesariamente el reposo con Dios tiene que ver con un trabajo, o sea, no es incompatible el trabajo esforzado. Podemos estar trabajando y aún así nuestro cuerpo se cansa, pero nuestra alma y nuestro espíritu está siendo reconfortada en Él, está siendo acomodada en Él, está siendo simplemente reposada en Él. Y eso para mí va más allá que el descanso físico, tiene que ver con un descanso espiritual. Excelente, excelente todo lo que hemos comentado hasta este momento. Quiero poner un versículo base para lo que vamos a conversar ahora, y ese es Hebreos 4. Voy a leer una pequeña parte de ese pasaje, y sobre eso vamos a ir profundizando un poquito. Dice el versículo 1, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de nosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dice: aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cómo interpretar esto, Pastor Ibar, Pastora Patti, en este tiempo? ¿Cómo entender esta situación en donde la Biblia nos deja ver un momento, un estado de reposo? Hace referencia a tiempos antiguos y hace referencia a tiempos actuales, y dice: hay un reposo para los hijos de Dios. ¿Qué podríamos comentar acerca de esto? Bueno, este versículo que acabamos de leer en Hebreos, ¿verdad? El versículo 3, el versículo 4, específicamente se refiere en tiempos antiguos, en el tiempo de Éxodo, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel estaba entrando a la tierra prometida, o iba a entrar a la tierra prometida, y pasa por ese desierto por 40 años, y iban a entrar luego a la tierra prometida. Y en medio de ese tiempo, ¿verdad? Que también es un tiempo de prueba, ¿verdad? El pueblo de Israel, por cuestiones de desobediencia, ¿verdad? Ya no entra, solamente entra la generación de Josué y Caleb, ¿verdad? Entran a ese tiempo, pero como decía bien Maylén, ¿verdad? No quiere decir que cuando nosotros estamos en un tiempo de reposo, no quiere decir que no haya este tipo de problemas, que no haya pruebas, sino que es ahí donde nuestra confianza es probada,
donde nuestra fe es probada. Y entonces, en este tiempo, ¿verdad?, donde todos estamos encerrados, donde aparentemente estamos en un tiempo de tranquilidad o de pasividad, yo creo que hay mucha gente que en medio de todo esto está siendo probada su confianza y su fe, ¿no? Porque dicen, bueno, estamos en un tiempo sin hacer mucho, pero es ahí donde comienzan tal vez a faltar la comida, comienza a faltar el trabajo, comienza a faltar el dinero y comienza a dudar de que realmente Dios está con ellos, ¿no? Entonces, cuando Dios tiene el control de todo lo que está pasando, de todo lo que está sucediendo y que nos está haciendo saber, ¿verdad?, que nuestra confianza, también como dice Primera de Pedro, nuestra confianza está siendo probada para que después de esto, ¿verdad?, podamos salir, ¿verdad?, avantes o confiados de decir, bueno, nuestra fe nos sacó adelante a pesar de todo esto. Bueno, yo quisiera seguir con esa línea y comentar algo extra, ¿verdad? Aquí lo que usted leyó, profeta, en el pasaje de Hebreos 4, termina diciendo que ellos no entraron a causa de la desobediencia, sí, ¿verdad? Sí. Y con ello viene la incredulidad. Me gusta mucho el pasaje en un verso, en un capítulo antes, cuando Dios les dice, aquel día ustedes, el pueblo, me pusieron a prueba en el desierto y por eso estuve enojado con ustedes y dije, su corazón siempre se aleja de mí y rehúsan hacer lo que yo les digo. Amén. Y creo que el pueblo y también nosotros, como ahora el pueblo espiritual de Dios, que también somos, muchas veces en estos tiempos de dificultad, nuestra carne o nuestra naturaleza tiende a empezar a desconfiar de Dios, ¿verdad? Y como dice aquí, el corazón del pueblo se empezó a alejar y la incredulidad empezó a llegar a sus corazones. Es decir, si Dios es soberano de todas las cosas, ¿por qué me está pasando esto? Si Dios tiene el control de todos los tiempos, ¿por qué los cristianos están sufriendo persecución? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay abuso? ¿Por qué hay...? Y todas estas cosas que estamos ya viviendo están queriéndonos absorber la fe, nos están queriendo desanimar. Y entonces, como el pueblo de Israel, también nosotros comenzamos a recriminar o a reclamarle a Dios de su bondad, de su amor, de su cuidado. Entonces, yo puse aquí, le hacían reclamos crueles al Señor. Pero entonces, ¿para qué nos sacaste? ¿No? O sea, comenzaron a dudar de las buenas intenciones de Dios, de sacarlos a algo mejor, ¿no? Y creo que es aquí donde no debemos perdernos y no, como decía aquí, asegúrense que no caigamos como ellos en incredulidad, en desobediencia, porque ciertamente todo esto quiere hacer que nuestro corazón dude de Dios y nos quite ese reposo que ahora disfrutamos poniendo nuestra confianza en Cristo. Entonces es bien importante que no permitamos que la incredulidad se estacione en nuestro corazón. Qué interesante todo esto que estamos analizando, porque mencionaron ustedes 3 puntos importantes, ¿no?, que nos alejan de ese tiempo de reposo que Dios quiere que nosotros estemos en él. Porque vemos aquí algo interesante, Dios ofrece un tiempo de reposo a sus hijos y nosotros somos aquellos que decidimos entrar en él o quedarnos fuera de él. Y ustedes mencionaron 3 cosas importantes analizando el capítulo 3, el capítulo 4 de Hebreos, que nos impiden en algún momento entrar a ese estado de reposo en el que Dios quiere mantenernos siempre. Y eso son la falta de fe, la incredulidad y la desobediencia. Cuando nosotros como hijos de Dios dejamos de confiar, dejamos de creer, nos empezamos a dudar, entonces nos alejamos de ese estado de quietud, de ese estado de paz, de ese estado de confianza en el cual Dios quiere que nosotros vivamos. Y entonces dejamos de entrar a la promesa, como dice acá. Dice, ellos tuvieron la promesa, no la alcanzaron por determinadas cosas, son estas. Y luego se refiere al presente y les dice, no sea que nosotros, teniendo la misma promesa, en algún momento no logremos tampoco alcanzarla. Entonces nos deja ver que es algo que sigue estando vigente hasta el día de hoy y que los peligros que aquejaron al pueblo de Israel en ese entonces nos siguen aquejando hoy en día, como bien ustedes comentaban. ¿Cómo entonces
Nosotros, como hijos de Dios, debemos empezar a conducirnos en medio de esta situación, para no caer en ese error que cometieron ellos y para así poder acercarnos y entrar y vivir eso que Dios nos pide y nos ofrece. ¿Qué pensarías de esto? La realidad es que lo que produce humanamente descanso, para hablar del concepto pues secular, es el control, el tener todo controlado, el tener la economía controlada, el tener un trabajo estable, el tener todas las circunstancias que rodean nuestra vida de forma controlada. Cuando eso se elimina por esta situación o por otra situación, empieza un estado, humanamente hablando, de ansiedad. La ansiedad trae preocupación y la preocupación induce temor y todo lo demás que trae consigo esto. Entonces, cuando estamos en esta situación, vemos realmente si la persona descansa en Dios o no. Porque cuando hay un estado de reposo en un hijo de Dios, hay una confianza y una dependencia total y absoluta. Entendemos que en el antiguo pacto el Señor instituyó un día de reposo, pero en el nuevo pacto tenemos una vida de reposo en Él, donde ya no hay intermediarios, donde se rompió el velo, donde estamos conectados con la fuente, donde estamos conectados con lo eterno, donde hay simplemente una vida de plenitud en Él y donde Él habita en nosotros y nosotros en Él. Y aunque nuestra circunstancia parezca gris, la realidad es que no es la circunstancia de Dios. Y eso va a tener un tiempo de caducidad y lo real es lo que dice la voluntad del Padre para nosotros. Y eso es lo que produce descanso y reposo, esa confianza, esa dependencia total en aquel dador de la vida, en aquel dador de la economía, de que Él lo va a arreglar todo, aunque mis ojos humanos no lo vean. Pero los ojos de Dios ya lo vieron antes de que yo lo pudiese percibir. Aquí voy a poner otro versículo que creo que está relacionado, y eso es 2 Corintios 1:20, que dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Cómo interrelacionamos, Pastor Ibar, Pastora Patti, esto con lo que estamos analizando? ¿Tiene algo que ver? ¿Sienten ustedes que esto es algo que puede ayudar? ¿Cómo entender esta parte de la Biblia? Sí, bueno, Maylén decía algo bien importante, ¿verdad? En la cuestión de tener paciencia para poder alcanzar, ¿verdad? La meta o alcanzar, Pablo decía, ¿verdad? Que puedan llegar ustedes a la meta. Y yo también le pondría otra palabra que es la palabra muchas veces en este tiempo somos muy impacientes, ¿verdad? Ahorita que nos metieron en este tiempo, ya todos queremos salir, ¿verdad? Ya todos queremos estar nuevamente en movimiento, porque esa es nuestra naturaleza, estar, ¿verdad? Activos en movimiento. En lo espiritual también sucede lo mismo, ¿verdad? Ya Dios dice a una palabra, dice, echad sobre mí toda carga, que yo los haré descansar. Pero sabes una cosa, profeta, que hoy me doy cuenta que a veces la gente, aún la misma iglesia, no está dispuesta a echar sus cargas. Entonces, si no está dispuesta a echar sus cargas, mucho menos está dispuesta a decir sí a Dios, ¿no? Sí, Dios, sé que tú estás conmigo. Sí, voy a caminar en tus propósitos. Sí, voy a ser obediente a lo que me estás llamando. Entonces, hoy yo creo que el poder entrar en el reposo es poderle decir a Dios, sí, ¿verdad? Estoy confiando en ti. Aún en medio de esta prueba, mi confianza no se debilita, sino se fortalece más en la fe que tengo en Jesús, porque ya Jesús ya ha pagado, Él culminó la obra perfecta, ¿verdad? Ya no hay por qué nosotros esforzarnos más. Lo único que nosotros tenemos que hacer es poder vivir confiadamente haciendo la voluntad de Dios, ¿no? No quiero añadir más, yo puedo seguir platicando. Pero... No, adelante. Es interesantísimo el tema que estamos tocando y creo que de mucha aplicación en estos días, porque como comentaba la pastora Patti hace un momento igual, decía, hay momentos en los cuales empiezan a escasear cosas en algunos hogares, momentos en los cuales
se pierden trabajos, se pierden fuentes de ingresos, momentos en los cuales ministerios aparentemente se empiezan a cortar, empiezan a dejar de fluir. Entonces, hay momentos en los cuales pueden venir esos cuestionamientos de decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y empezar a cuestionar severamente a Dios. O sea, y mencionaste un punto interesante que el mismo pasaje lo dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Ese es otro ingrediente. Las promesas de Dios son en el sí, son en el amén, y la Biblia nos deja ver que la obra está consumada. Entonces, esas tres cosas, ¿cómo nos ayudan a nosotros hoy en día? ¿Cómo piensan ustedes que debemos aterrizarlas a nuestra vida para poder ayudar a que entremos a ese tiempo de reposo? Pastora Patti, ¿qué podría usted comentar? Pues me tomaría del verso que acaba usted de mencionar, y hay uno que dice aquí en el 6, así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. O sea, Amén. el descanso de Dios no ha concluido, no está cerrado, siempre está abierto, y dice, mientras esté abierto, aprovechemos y busquemos ese reposo. Entonces, creo que lo importante aquí, de todo lo que ustedes ya están comentando, es el de no aferrarnos, ¿verdad? A veces nos estamos aferrando a que todas las cosas salgan, como decía Maylene, planeadas, controladas, a como nosotros nos imaginamos que van a ser. Pero la verdad es, y lo dice la palabra en Hebreos, en capítulos más adelante, que aún Moisés, que aún Abraham y Sara, que aún Sansón, y menciona a otros hombres de la Biblia, aún ellos vieron parcialmente las promesas de Dios cumplidas, pero no en su totalidad, ¿verdad? Amén. Le dijeron a Abraham, tú vas a ser padre de multitudes, y solo pudo ver a su hijo, ¿no? Pero ciertamente nosotros somos hijos de esa promesa que le hicieron a Abraham. Entonces, descansar en Dios, que esas promesas que son en el sí y amén, vamos a ver muchas de esas promesas cumplidas en nuestra vida, pero son mínimas a lo que el Señor ya tiene preparado en la eternidad, y sobre todo también para nuestras generaciones, ¿verdad? Nos asombramos de lo que estamos viviendo, y yo me pregunto, ¿y qué vivirán nuestros hijos? ¿Verdad? Todavía ellos van a mirar y van a alcanzar otras cosas, van a ver y ser testigos de otras cosas que están preparados para la venida del Señor. Entonces, no necesitamos afanarnos ni aferrarnos, sino entrar en ese reposo, descansar, sabiendo que las promesas de Dios se van a cumplir sí o sí, aquí en nuestra vida y también en la eternidad, en lo que está por venir. Fíjense, en lo personal, eso es algo que a mí me ha ayudado mucho en mi crecimiento con el Señor y en fortalecer mi fe con el paso de los años. El lograr entender que lo que Dios dijo se va a cumplir, en Él es sí, en Él es amén. Y el también entender que la obra está concluida, está consumada. Y esto lo quiero ejemplificarlo de esta manera, ¿no? Cuando tú vas y estás viviendo algo y dices, ¿cuál es el desenlace de esto? ¿Qué es lo que va a ocurrir? O, por ejemplo, que te digan, oye, ¿sabes qué? Hay deudas, hay esto, y que alguien venga y te diga, tranquilo, todo está pagado, todo está terminado, todo está comprado. Tú dices, oye, pero es que no he logrado, no te preocupes, está resuelto, está bajo control. A eso equiparo cuando Dios dice que la obra está consumada en Él. O sea, Dios escribió lo que siempre he tratado de verlo como un gran libro que escribió, que terminó su obra y se sentó y puso, digamos, la obra y la está pasando. Y nosotros somos los actores de esa obra, y nosotros estamos en el capítulo 5, desesperados por la solución del capítulo 5, y Dios está tranquilo. Dice en el capítulo 7, yo lo resuelvo. El descanso. En el capítulo 7 está todo lo que ellos buscan, pero nosotros estamos desesperados buscando en el capítulo 5 la solución, y Dios dice, no, está todo consumado, está todo hecho. Ya todo está terminado. Exacto. Entonces, cuando nosotros logramos entender esa parte y la logramos aterrizar a nuestro corazón, eso es lo que nos empieza a producir ese estado de descanso y de reposo, de decir, bueno, no sé cómo va a acabar esto, no sé si la cuarentena, siendo específicos,
va a terminar en mayo o se va a alargar a junio. No sé todavía si la empresa en la que estoy va a subsistir o no va a subsistir. No sé muchas cosas, pero Dios sí las sabe. Y Dios establece en su palabra que nunca me va a desamparar, que nunca mi descendencia mendigará pan, que no tendré que preocuparme por lo que voy a comer. Y su promesa es en el sí, en ese es el amén, y su obra está consumada. Eso me hace entrar a un estado de descanso, de quietud, de paz, de confianza y de fe, para decir, Dios tiene el control de todo y sé que estoy en las mejores manos. Ese es un poquito el entendimiento que yo pudiera tratar de aterrizar a mi vida personal y eso es lo que comparto esta noche. Y la gente pues que va a ver esta transmisión, después de todo lo que hemos hablado, de lo que hemos compartido, los cuatro que acá estamos reunidos, ¿qué mensaje le podríamos dar de cierre a las personas? ¿Qué recomendación le podríamos dar? ¿Qué palabra sale del corazón? Dios les inspira. Pastor Ibar, ¿qué les quisiera usted decir a los varones que vayan a ver esta transmisión? Bueno, que no es un tiempo para quejarnos, no es un tiempo de queja, no es un tiempo para desconfiar en Dios, sino es un tiempo donde tenemos que ver la bondad y la misericordia de Dios para con nosotros. ¿Verdad? Debemos de estar confiados, aún como padres que somos o jefes de casa, debemos saber que la provisión va a llegar, ¿verdad? Que Dios no nos ha dejado, sino que está en control. Dios no solamente está en medio, Él está en todo lo que está pasando ahora, ¿verdad? Y lo que nosotros tenemos que hacer es echar nuestras cargas delante de Él y decirle, bueno, esto está pasando, Señor, tú sabes, ¿verdad? Lo que necesito, tú sabes mis necesidades, pero lo que sí hago en medio de este tiempo es confiar más en ti, ¿verdad? Me acerco como un niño sabiendo que Amén. puede recibir de su papá lo que necesita. Y podamos descansar en eso, ¿no? Poder también inspirar a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, poderles decir, ¿sabes qué, hijo? ¿Verdad? Dios no nos ha dejado, ¿verdad? Él está en control. Todo esto, ¿verdad? Lo que hoy tenemos en la mesa es porque Dios nos lo dio, ¿verdad? Él lo ha provisto para nosotros y hay que darle gracias. Entonces, saber que Dios tiene, ¿verdad? Este tiempo en sus manos, no es un tiempo para queja, no es un tiempo para desconfianza, sino es un tiempo para ver el poder y la bondad de nuestro Dios. Amén, amén. Pastora Patti, ¿cuál sería su mensaje final para las mujeres que vayan a escuchar esta transmisión? ¿Qué les podría usted decir? Ok, bueno, a mí me gustaría concluir con una pequeña anécdota. Hace algunos pocos años fuimos a otro estado, precisamente a Mérida, y nos dejaron en una casa muy bonita, nos hospedaron en una casa muy bonita, y nunca se me va a olvidar que en ese cuarto donde dormimos había un espejo, y en la pared estaba esta escritura. Permítame un momento, dice, es la traducción viviente, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios, todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendiremos cuenta. Y así termina Hebreos 4, esa porción, citando esta escritura, ¿verdad? Amén. Porque poderosa es la palabra de Dios. Y yo recordé esa escritura que estaba en aquella pared con la espada. Y mientras estudiaba hoy esto, siento que esa palabra, esa fe, todo lo que nosotros vivimos, el Espíritu Santo lo escudriña en nosotros. Amén. ¿Verdad? La palabra, entonces mi consejo a las mujeres o mi recomendación sería que podamos ser honestas delante del Señor, ¿verdad? Nosotros como mujeres nos preocupamos no solamente por nuestro esposo, sino por los hijos, por la casa, por lo que tenemos que hacer y preparar. Y muchas veces todo lo que vemos en las noticias, en nuestro celular, puede inquietarnos. Pero como usted decía,
¿Cómo vamos a contrarrestar la falta de fe, la incredulidad, la desobediencia? Únicamente con la palabra de Dios. Y esa palabra penetra hasta partir, dice que conoce las intenciones de nuestro corazón. Amén. Y si hay personas, hay mujeres que sienten ansiedad, que sienten preocupación, que sienten desánimo, angustia, en este tiempo podemos ser honestas con el Señor porque Él conoce lo íntimo. Y decirle, Señor, fortalece mi fe, ayúdame en este tiempo de duda, de incredulidad, ayúdame tú y con tu palabra penetra mi corazón, conoce mis pensamientos y suple esa necesidad, suple esa carencia que a lo mejor estamos pasando, pero que contigo podemos reposar y estar confiados en que tú harás todas las cosas. Amén. Excelente, excelente. Amor, ¿qué quieres tú comentarle a la audiencia antes ya para finalizar este tiempo? Pues yo lo resumo en una frase del salmista David, en el Salmo 62:1, que dice, solo Dios es mi descanso. Amén. Y en el Salmo 16:9 que dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Ese es el resumen de todo lo que hemos estado platicando en este momento, porque solamente Dios, no hay otra opción, no hay otra manera, solamente es Él quien va a traer reposo y descanso a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra economía, a todas las áreas, solamente Él. Hemos tenido un excelente tiempo de meditación en la palabra. Le damos muchas gracias a Dios porque nos haya dado el privilegio de conectarnos a la distancia, compartir con los pastores Ibar, Pati, desde ahí, desde Chetumal, donde ellos se encuentran. Y la verdad, yo qué podría comentar a ti que escuchas este mensaje, yo simplemente finalizaría diciendo, hay un tiempo en donde Dios te está esperando, hay una etapa de tu vida en la cual tú debes de acudir a la cita. Dios espera que tú entres en un descanso, en un reposo con Él, no solo, es con Él. Y hay cosas que te pueden estar impidiendo vivir eso hoy día. A pesar de las circunstancias que hoy esté atravesando tu hogar, tu entorno, Dios tiene preparado un tiempo que es exquisito para ti, donde encontrarás paz, encontrarás confianza, encontrarás certidumbre, porque en Él sus promesas son sí, son amén, y Él tiene el control de tu vida, porque todo lo que va a ocurrir contigo y con tu familia, Él lo diseñó y sabe cuál es el desenlace. Bendecimos tu vida en esta noche. Te agradecemos a Dios que nos haya dado el privilegio de entrar a tu espacio, de llegar a tu hogar y que hayas podido compartir esta enseñanza, este tiempo de meditación. Nos vemos en la siguiente transmisión. Bendiciones.